Volvemos a hablar de la pandemia que lamentablemente lo abarca prácticamente todo. Subir a Gran Canaria al nivel 2 de alerta por coronavirus y solicitar a la justicia que se pueda limitar la movilidad entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana en las islas en fase 3, en nivel 3, fueron las dos decisiones más destacadas del Consejo de Gobierno en la tarde de ayer. Gran Canaria ha registrado un importante incremento en los contagios de coronavirus, 143 en las últimas 24 horas, lo que motivó decisiones concretas para la isla por parte del Consejo de Gobierno en la tarde de ayer. Como consecuencia de los incrementos de casos que se han producido en los últimos días y precisamente por la connotación que tiene o las características de la población y de la cepa dominante, pues nos hace que en una medida o en una decisión de proporcionalidad y anticipación, pues pongamos a la isla de Gran Canaria en ese nivel 2. El Consejo de Gobierno también tomó decisiones para intentar frenar el contagio del coronavirus, reordenando determinados sectores de actividad y con la limitación de la movilidad. Se están produciendo algunos elementos que queremos también evitar, como pueden ser esas aglomeraciones, concentraciones no deseadas, entiéndanse botellones, etcétera. De ahí que vayamos a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la autorización para limitar la movilidad nocturna entre las 12:30 o 0:30 horas a las 6 de la madrugada. Trujillo también insistió en mantener las medidas sanitarias de prevención. La necesidad de continuar con los cribados selectivos en aquellos grupos poblacionales que están siendo principalmente afectados y en aquellas zonas básicas de salud donde las incidencias se están concentrando. La aceleración de la vacunación en todos los grupos de edad es otro objetivo muy importante. Pues de la actual situación sanitaria queremos hablar una mañana más con Amós García, el jefe de Inmunología de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor García, muchas gracias por estar una mañana más con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con ustedes. Una pregunta de respuesta rápida y fácil. Las medidas que se aplican en Gran Canaria por su nuevo nivel 2 son de aplicación inmediata desde hoy, ¿verdad? Tiene que ser de aplicación inmediata. No se puede guardar ni un minuto de espera hasta una situación que se está complicando y desde esta perspectiva hay que ser rápidos en la toma de decisiones y rápidos en la solución de esas decisiones. La situación se está complicando, según sus propias palabras, pero podemos ver un aspecto positivo. Hay muchos más contagios al día, más que nunca, pero no hay tanta presión hospitalaria. Eso quiere decir, supongo yo, que la vacunación está funcionando y eso hay que celebrarlo. Efectivamente, lo que quiere decir fundamentalmente es que gracias a la vacuna, el aspecto más negativo, más terrible que tenía la pandemia, que eran los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI, los fallecimientos se están modulando. Pero hay que reflexionar también sobre lo siguiente. Es cierto que afortunadamente la mayoría de los casos se dan en edades jóvenes, fruto de la vacunación, que son los sectores que no están vacunados, y que la mayoría, por lo tanto, son de carácter leve o asintomático incluso. Pero algunos caen en ingreso hospitalario, algunos caen en UCI, y esto significa que conforme tengamos un mayor número de casos en jóvenes, pues más ingresos en UCI, más ingresos en el ámbito hospitalario vamos a tener en este colectivo etario. Además, tiene otra importancia también clave, y es que conforme sigamos aumentando el número de casos, esto se va a seguir referenciando en todos los países de nuestro entorno y va a tener un impacto claro sobre, por ejemplo, la llegada de turistas. Es decir, que no podemos frivolizar en el sentido de pensar que asociar exclusivamente el número de casos a la levedad o al carácter asintomático no es un problema. Claro que es un problema. Por seguir viendo aspectos positivos, esto querría decir que cuando todo ese segmento de la población, esos jóvenes menores de 30 estén vacunados, tampoco van a estar entrando en los hospitales y en urgencias. Hay que esperar a vacunarles. Sí, no solo no tendrán que estar entrando en hospitales o urgencias, sino ni siquiera serían considerados casos, o ya sea de carácter leve o asintomático. Por lo tanto, lógicamente entiendo que la medida de intervención que se tiene que seguir desarrollando es básicamente vacunar y vacunar. Vacunar siguiendo la edad como elemento de referencia, porque la edad es el factor clave de vulnerabilidad
de la persona, pero también empezando a implementar la vacunación en otros colectivos etarios fuera del contexto de la edad, es decir, a los más jóvenes. Hay que ir intercalando esta doble estrategia vacunal. Seguir con la edad, pero también empezar a vacunar a los colectivos más jóvenes para poder atajar de manera lo más urgente posible este incremento en el número de casos. Pero al mismo tiempo, paralelamente, hay que seguir desarrollando las actividades que hasta este momento nos han permitido convivir con el virus. Es decir, hay que seguir tomando medidas por parte de la autoridad sanitaria que reduzcan el peso de la pandemia, y también hay que reforzar en la ciudadanía el discurso preventivo de las medidas de barrera que nos han permitido hasta ahora convivir con el virus. Es decir, hay que seguir reforzar el mensaje de que todavía no está todo el pescado vendido, que hay que seguir con la guardia alta, y esto significa mascarilla, lavado de manos, distancia física y ventilación. Los nuevos contagios se están dando en población más joven, pero ¿en qué lugares, señor García? ¿Más al aire libre o en interiores? Porque las nuevas medidas parece que lo que van es a restringir los límites de poder ir a playas, a parques, a plazas. ¿Dónde están dándose esos nuevos contagios? Se están dando cuando hay aglomeraciones de personas en edades fundamentalmente jóvenes. Cuando hay aglomeraciones de personas no se respeta la distancia física y además nos quitamos las mascarillas. En esos ambientes, en esos macroambientes de tipo botellón o fiestas multitudinarias, donde aunque sean al aire libre, si no se respeta la distancia y nos quitamos las mascarillas, pues lógicamente estamos creando un caldo de cultivo tremendamente adecuado para aumentar los casos afectados. ¿Fue un error quitar la mascarilla en situaciones al aire libre o no hubiera cambiado mucho la situación en tanto en cuanto si una persona va a un botellón posiblemente tampoco llevará la mascarilla? Vamos a ver, la mascarilla en ambientes externos, respetándose la distancia, se puede prescindir de ella, respetándose la distancia. En cualquier caso, quizá lo que se tuvo que haber explicado a lo mejor de una manera mucho más contundente es el hecho de que el quitarnos la mascarilla no significaba que ya estaba todo el pescado vendido, el quitarnos las mascarillas en exteriores, que todavía había mucho camino por recorrer para decirle adiós a este problema. Y que quizá también haberlo asociado ese elemento que ha caracterizado los últimos movimientos en relación a la pandemia, yo me hubiera sentido más a gusto si se hubiera tomado en cuenta con unas coberturas vacunales de 2 dosis mucho más elevadas que las que teníamos y que seguimos teniendo en estos momentos. No es un error conceptual, porque repito, la mascarilla en exteriores, siempre que se mantenga la distancia, se puede prescindir de ella, pero a lo mejor la forma de explicar el por qué nos desprendíamos de la mascarilla puedo dar la impresión en determinados ámbitos de que ya estaba todo el pescado vendido. No, todavía queda mucho pescado por vender. Usted, como experto en salud pública, ¿echa de menos el estado de alarma? ¿Se han quedado sin herramientas? ¿Siente que ahora puede tomar menos medidas? No, desde luego el estado de alarma era un instrumento que daba fortaleza a la toma de medidas. De hecho, al no disponer del estado de alarma, pues esto crea dificultades para el desarrollo de medidas. Y la más obvia es la reciente con la decisión de los tribunales en Tenerife de dejar sin efecto unas medidas que eran fundamentales, en nuestra opinión, como profesionales, para abordar la pandemia en estos momentos y que, sin embargo, no las han echado abajo. Este es el tipo de situaciones que con el estado de alarma no se hubieran dado y que sin el estado de alarma sí se dan y, desde luego, perjudican considerablemente el abordaje de la pandemia. Por lo tanto, que usted estaría a favor de un toque de queda y que espera y desea que la justicia lo permita. Lo deseo y lo suplico, que no haya un elemento más de generar frustración en relación al abordaje que los sanitarios entendemos que se debe hacer a la pandemia. Estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Ayer tuvimos un máximo histórico de casos en nuestra comunidad autónoma. A pesar de que, afortunadamente, como muy bien has dicho, el impacto de la pandemia en estos momentos no está teniendo ese carácter dramático que tenía antes, sí que está teniendo un carácter importante en el contexto de que cuanto más casos haya, más ingresos van a haber de personas jóvenes y además el impacto que va a tener sobre la economía. Por lo tanto, yo espero que la decisión del toque de queda, que es
fundamental para limitar movimientos y evitar situaciones que posibiliten el incremento de contagios, se tenga en cuenta. Si no, nos generaría, además de preocupación, frustración. Ayer decía el consejero de Sanidad que la presión no es tanto en los hospitales como en la atención primaria. ¿Qué consecuencias tiene una atención primaria, señor García, que tenga presión? ¿Qué está pasando? ¿Qué otros asuntos no se pueden atender? Mira, la atención primaria es el núcleo básico del sistema sanitario, donde accede por primera vez el ciudadano o donde entra en contacto por primera vez con el sistema sanitario, y es el núcleo fundamental del sistema sanitario. La atención primaria ha estado profundamente desgastada, está agotada, está cansada, ha desempeñado un papel importantísimo a lo largo de todo el desarrollo de la pandemia. Y en estos momentos era evidente, la presión no iba a caer sobre los hospitales, porque gracias a la vacuna hemos eliminado la posibilidad de que enfermen los más vulnerables, que son los que requerían ingreso hospitalario, pero no vamos a evitar que siga habiendo necesidad de consultas al sistema sanitario, aunque sean de carácter leve o asintomático. El sistema sanitario tiene que generar el rastreo de esos casos, tenemos que definir los términos de cuarentena en las personas que han sido contacto estrecho con los casos, y eso recae sobre el área de atención primaria. Por lo tanto, hasta un incremento de casos, aunque no tengan el perfil de gravedad que tenían antes, lógicamente el sistema sanitario se resiente, y en este caso fundamentalmente en su núcleo básico, que es la atención primaria. Señor García, una última pregunta, y si me puede responder brevemente se lo agradezco. ¿Es verdad que los jóvenes o población más joven no está haciendo tanto caso a los rastreadores y que incluso están mintiendo, por lo que se hace más difícil hacer seguimiento? En algún caso sí es verdad, en algún caso, pero no en todos, no en todos. No me gusta este ejercicio de criminalización que estamos haciendo hacia los jóvenes. La juventud no está necesariamente asociada a la necedad. Hay muchos jóvenes que han desempeñado un papel clave en la lucha contra la pandemia, los voluntarios de Cruz Roja, los voluntarios de otras organizaciones no gubernamentales. Con los jóvenes lo que tenemos que hacerlo es ganarlos para la causa, hacerles ver que estamos en una situación que no había un tiempo, y que posteriormente, sí, con el esfuerzo de todos, conseguiremos revertir aquella normalidad ante la pandemia. Ganémoslo, no criminalicemos. Bueno, creo que se ha entendido perfectamente su mensaje, señor García. Pido disculpas por generalizar en los jóvenes, parte de la población, dejémoslo así. Creo que en cualquier caso que el mensaje del señor Amos García ha quedado muy claro, y una mañana más, muchísimas gracias le pedimos, le decimos, por atendernos durante esta mañana.